La gloria de nuestro Dios hoy esté sobre nuestras vidas. Que Él derrame su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros en este momento. Que Él pase su manto sanador sobre todos nuestros cuerpos, aquellos que están enfermos hoy. Dios haga un milagro creativo en sus vidas en esta noche. Que Dios se levante con poder y autoridad y haga conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta noche estamos bendecidos para bendecir a otros. Nunca te olvides de eso. Tú eres bendecido, bendice a otros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: Jesús siempre se va a detener para orar en tu milagro. En el texto bíblico de Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 12, estudiaremos una narración que solamente aparece en el libro de Juan. En los demás evangelios no aparece este milagro. ¿Sabes? Juan nos da una constancia, una veracidad de que todos los hechos que él está narrando en este milagro sucedieron tal cual pasó en el momento justo de la circunstancia. Un ciego recobró la vista porque Cristo le plació a Jesús darle una nueva vista a este hombre. Era un hombre ciego de nacimiento, jamás había visto, por eso para él era nuevo poder ver. Y eso lo hizo Jesús, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra pasó haciendo milagros. Hay muchos milagros de Jesús que aún no están escritos y lo vemos aquí en Juan 20, capítulo 30 y 31. Lo que dice la Escritura acerca de lo que yo te estoy diciendo en este momento, porque el propósito de Juan sigue siendo el mismo de al principio, mostrar lo que te vamos a leer en este momento. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso Juan escribió eso de esta manera, para que usted y yo cuando creamos tengamos vida en el nombre de Jesús. Este milagro, hermano, nos sirve de ilustración a nosotros de ver cómo Jesús se compadece de todas nuestras necesidades, cómo Jesús está atento a cada circunstancia de tu vida, cómo Jesús está continuamente, ¿verdad?, buscando la condición en que nos encontramos para mostrarnos a cada uno de nosotros que Él es la luz del mundo. No hay otra luz, sino Cristo es la luz del mundo. Que nunca se nos olvide ese poderoso detalle en nuestra vida. Vamos a desarrollar el primer punto que dice: Jesús se detuvo al ver al ciego de nacimiento. Vámonos a la palabra Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire una cosa, hermano. En ese momento Jesús estaba pasando por una terrible oposición. Usted sabe que Él fue perseguido en todos los tiempos mientras Él estuvo aquí en la tierra, cuando ya empezó su ministerio. Entonces la oposición era bastante fuerte para Jesús, pero aún así a Jesús no le impidió caminar para hacer este milagro. Dice la Escritura que Él vio al ciego de nacimiento, Él vio al ciego que estaba mendigando, y Él es el que se le acerca al ciego, ¿verdad? Porque Él explicó más adelante por qué lo hizo. Vámonos a Juan 9, versículo 4, la palabra central. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, así que con total seguridad, con total paciencia, con total tranquilidad, Jesús vio al ciego y se llegó al ciego. Él quería hacer algo extraordinario. Él quería mostrar que Jesús vino aquí a la tierra
para hacer milagros, para compadecerse de la gente, para ayudar a la gente y para dar luz en la vida de todos aquellos que se acercaran a Él. Los que conocían a Jesús sabían que esa mirada que Jesús estaba dando estaba llena de un sentido. Ellos sabían que Él estaba puesto los ojos en ese cieguito y tenía un sentido esa mirada que Jesús puso en Él. Había encontrado Él una nueva ocasión para manifestar y mostrarle a todos los que estaban ahí la misericordia de Él. Jesús fue muy misericordioso. Él sanó a cuantos a través de la Escritura, a ciegos, a leprosos, a cojos. Usted puede mirar cuántos milagros hizo Jesús aquí en la tierra, mostrando su misericordia, su amor y su poder en su vida. Entonces, con esto se nos revela que la atención de Jesús es constante en toda la humanidad. La atención del Padre Celestial es constante en todo el universo entero. ¿Sabe? Con todas aquellas personas que Jesús se encontraba en el camino, Él hacía una misericordia. Él se detenía. Por eso yo sé que si Dios se detuvo para dar la sanidad a ese ciego de nacimiento, Él se va a detener para que el proceso tuyo venga a victoria. Él se va a detener para que Él pueda obrar en el milagro que tú estás esperando. Pero ese milagro tú lo vas a ver porque Dios va a orar. Porque Jesús lo hizo mientras caminó aquí en la tierra. Ahora Él está al lado del Padre Celestial, está intercediendo por nosotros, intercede por todos los procesos que nosotros pasamos en la vida. Yo le digo algo, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender? Él no escatimó nada, Él lo dio todo. En su vida no se bajó a la cruz por amor a nosotros. Él caminó la milla de más, a Él no le importó todo lo que tuvo mientras estuvo aquí en la tierra, toda persecución, todas las vicisitudes que tuvo que pasar, porque Él vino con un propósito y el propósito era eterno, salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros de hacer el bien? Y te digo algo, perdemos cada uno de nosotros los pasos que debiéramos dar en este mundo. Jesús no perdió ni un momento. Jesús aprovechó todas estas circunstancias para mostrar el poder de su Padre Celestial, para mostrar también que Él era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que mostrar aquí en la tierra que nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos que caminar, que tenemos que correr la milla de más, predicando este evangelio que está escrito para nosotros. Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo y tú dices que eres cristiano, a ti te corresponde hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Santiago 4:17, mira lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye en pecado. ¿Cuántas cosas buenas has podido hacer y hasta el día de hoy no lo has hecho? ¿A cuántas personas has podido ayudar hasta el día de hoy y hasta el día de hoy no lo has hecho? Todo eso se constituye en pecado. Eso es pecado, lo acabamos de ver a través de la Escritura. Mientras usted tenga la oportunidad de ayudar, ayude. Jesús no perdió ninguna oportunidad en su ministerio de ayudar a todas las personas que encontraba en el camino. A todas las que encontró, Jesús le hizo un milagro. Jesús le dio una gran bendición. Pero Jesús no era como muchos de nosotros, no, Él fue totalmente diferente. Él tampoco fue como el sacerdote y el levita, que cuando vieron al samaritano de la parábola, lo vieron ahí moribundo en el piso porque un ladrón le había golpeado para robarle todo lo que tenía. ¿Qué hizo el sacerdote y el levita? Pasaron de un lado y lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí. ¿Y qué pasó? Vino el samaritano, que no era judío, que no era ni religioso, vino y tomó a esa persona, la cargó y fue al mesón y pagó para que lo atendieran y le dieran todos los remedios. Por eso Jesús no es como nosotros. Aquí nos está tipificando cómo era Jesús. Cuando compasión debe estar en el corazón de nosotros para ayudar a todos los demás. ¿Sabe? Jesús hacía las veces de un buen samaritano. Cada vez que llegaba era para ayudar, para entregar, para formar, para hacer las cosas reales en las personas que muchas veces ni lo conocían a Él, pero a través de los milagros que Él hacía, a través de la compasión que Él tenía, la gente llegaba a Jesús. Mucha gente siguió a Jesús, pero pocos realmente se entregaron a Jesús. Entonces Dios está llamando
hoy haciendo un llamado. Es hora de entregarnos a Jesús, es hora de volver al principio, a un nuevo comienzo en nuestra vida, a cambiar radicalmente nuestra vida. Jesús siempre se detuvo para atender a todo el que tuvo necesidad durante el transcurso de los años que Él vivió aquí en la tierra. Además, nadie, absolutamente nadie, puede a nosotros robarnos la bendición gloriosa, dice aquí la Escritura, de haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿Qué está tipificando el ciego nacimiento? Que antes estaba en tinieblas y ahora va a estar en la luz, porque Cristo es la luz. Cuando Cristo llega a nuestra vida, la luz de Él irradia nuestra alma, nuestro ser. Nuestra vida ya no va a caminar más en oscuridad, sino siempre buscando la dirección a través del Espíritu Santo para poder tener una comunión con Jesús. Primera de Pedro 2:9, mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, este versículo es muy hermoso, el que acabamos de leer. Nosotros no somos cualquier persona, lo acabamos de leer. No, nosotros somos linaje, hermano. Dice la Escritura, vosotros sois linaje escogido, no somos cualquier cosa. Venimos del linaje del cielo, de Dios. Nos adoptó como hijos. Somos un linaje escogido. Además dice real sacerdocio. O sea, somos llamados a ser sacerdotes para Cristo. El sacerdote que predica, el que enseña, el que muestra el Cristo de la gloria que está en el corazón de cada uno de nosotros. Además, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos vivir una vida de santidad porque fuimos adquiridos por Dios. Y fuimos adquiridos por Dios, ¿por qué? Porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz para que lleváramos una vida de amor, de santidad, conforme a la voluntad de Dios. Por eso, una vez que hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo, es imposible que volvamos atrás. Es imposible que nosotros volvamos a tener la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual nos deja ver solo oscuro, toda oscuridad. Pero cuando los ojos son abiertos espiritualmente, solamente vemos la luz, lo que edifica nuestra vida, lo que nos fortalece, nos hace grandes delante de la presencia del Señor. Es cierto que Jesús trabajó para nosotros, caminó para nosotros, vivió para nosotros y nos dio la salvación. Es muy cierto. Y hoy la disfrutamos. Hoy vivimos gracias a las bendiciones que Jesús nos dio a nosotros. Pero en cierto sentido, este ciego tipifica la vida anterior de cada uno de nosotros, de cómo vivíamos en esa oscuridad. Porque uno nace en oscuridad y después uno vive en las tinieblas hasta que Cristo llega a nuestra vida. Pues porque nos ilumina a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. Mírenlo aquí en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo nosotros adquirimos todo el conocimiento que necesitamos, vivimos en una relación con Él, caminamos en una relación con Él. Y eso es lo más importante, porque ya no vamos a estar en la oscuridad, vamos a estar en la luz y vamos a caminar en esa luz y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque en esta ocasión Él hizo algo más por este ciego de nacimiento, porque no solamente le dio la visión espiritual, sino que le dio la visión física. Le colocó sus ojitos bien y él pudo ver a partir de ese momento físicamente. ¿Sabe por qué? Como una demostración más de que realmente Él es la luz del mundo. Sin Cristo no hay luz. Sin Cristo solo hay oscuridad. Por eso Cristo tiene que venir a nuestra vida para que la luz de Él resplandezca en cada uno de nuestros corazones. Lo que Jesús hizo por el ciego, nadie lo podía hacer. La gente simplemente lo tenía que respetar y darle las moneditas para que él pudiera vivir sustentado por las migajas que la gente le daba, por las limosnas que la gente le daba, porque ni siquiera la religión podía sanar
a ese ciego de nacimiento. Los discípulos también estaban ciegos, hermanos, porque sus mentes y sus corazones, dice que la Escritura, eran diferentes a los del Señor. Ellos no veían, no pensaban, no meditaban como Jesús meditaba. Eran totalmente diferentes. Ellos ni siquiera dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Por favor, sana a este cieguito. Mira que lleva toda la vida sin ver. A ellos no les importó eso, ellos no hicieron eso. Ellos, en lugar de eso, hicieron una pregunta teológica. Pero Jesús dijo, yo en este momento no puedo estar en discusiones teológicas. Yo en este momento tengo que accionar, yo en este momento tengo que actuar, yo en este momento tengo que trabajar con esta persona que no ve, que no tiene la luz física ni la espiritual. Yo tengo que hacer algo en esta persona, porque ellos estaban muy lejos de aliviar la situación del ciego. Ellos lo que querían era montar la discusión acerca de la doctrina con Jesús, pero Jesús estaba evitando eso. ¿Por qué? Porque Dios no quería enfrentarse teológicamente con nadie. Él lo que quería era trabajar y servir a su Padre. Eso era lo que él quería hacer. Entonces estaban dando a entender, ¿sabe?, que el ciego se merecía lo que estaba pasando, porque el ciego había pecado y por eso él era ciego, porque era pecador. Hermano, hay algo muy importante y yo te quiero decir. Anteriormente se creía que porque un hombre y una mujer estuviesen enfermos era porque habían pecado, pero como este ciego era de nacimiento, entonces le echaban la culpa al papá y a la mamá, que algún pecado tuvieron los padres para que ese cieguito fuera de nacimiento. Jesús pronto le iba a mostrar un camino diferente, una manera diferente. No se detendía a ese rompecabezas que te dijo ahorita, teológico, sino que él dijo, no, este es el momento, yo tengo que ayudarlo, sea como sea, yo tengo que hacer algo por este ciego. Nosotros tenemos que hacer como Jesús. Cuando hay una necesidad con un hermano, con una hermana, con un familiar, con los hermanos de la iglesia, usted tiene que detenerse y hacer lo que tiene que hacer para ayudar a esta persona que lo necesita. ¿Sabe? Es nuestra tarea la que nos corresponde hoy, pues esa tarea ya la hizo Jesús, nos dio ejemplo de vida, nos dio ejemplo de cómo teníamos que hacerla. No podemos estar especulando, no podemos estar sino realizando actos de fe, actos de bondad para ayudar a las demás personas, y sobre todo actos de misericordia y de amor, que fue lo que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Entonces muchas veces somos inquisitivos, como los discípulos. Eres inquisitivo, entonces sí, pecó él y pecó el papá y pecó la mamá, y más práctico, mejor dicho. Por eso yo digo, en este momento es el tiempo para resolver nuestra vida personal en la ayuda, a tender la mano al que lo necesita. Pero también le digo que te puedo invitar en esta noche, que este no es el tiempo de resolver tonterías doctrinales, porque son tonterías, que si el pelo largo, que si la falda larga, que si el pantalón. Hermana, usted tiene que centrarse en la palabra, predicar el evangelio, porque muchos se están perdiendo, porque no hay quien predique el evangelio. Yo sé que hay muchos pastores por las plataformas, pero aún falta más gente que predique el evangelio, hermano. ¿Sabe? Hay que llevar el pan de vida a las multitudes, para que cuando Cristo venga por su iglesia, muchos sean los que estén preparados para irse con Cristo. En general, toda la gente de esa época consideraban que el sufrimiento y especialmente la ceguera eran consecuencias del pecado. Fíjese que Jesús lo aclara detrás de todas las cosas. Jesús está aclarando aquí que detrás de la aflicción o detrás de los defectos físicos que pueda tener una persona, él no era culpable de lo que estaba pasando, ni sus padres tampoco. Porque ¿cómo podía ser una persona que naciera ciega, fuera pecadora, si no había nacido todavía? ¿Dónde estaba el pecado si no había nacido? Entonces, de ninguna manera Jesús pudo aceptar lo que los discípulos le estaban diciendo a él. O sea, el bebé no tuvo ocasión de pecar, porque él no había salido al mundo. Estaba en el vientre de su madre. Por eso le llevó a pensar que la ceguera estaba directamente relacionada con el pecado de los padres. No, Jesús dijo, ni los padres ni él. Todo esto el Padre Celestial lo ha permitido para mostrar su gloria y su poder aquí en la tierra. Hay enfermedades que Dios permite, hermano, que las tengamos, porque un día Dios se quiere glorificar.
a través de esa enfermedad en tu vida o en tu familia. Entonces, los discípulos que mostraban aquí habían caminado con Jesús, andaban con Jesús, hermano, y parecía que no entendían a Jesús. Ellos estaban aquí siendo insensibles, es más, estaban hablando delante del ciego, estaban hablando delante de él, y lo expresaban de esa manera tan abiertamente o tan sarcásticamente. Uno no puede hablar delante de una persona acerca de la enfermedad que ella tiene, porque me imagino la tristeza que tendría ese ciego de nacimiento, cómo se sentiría en ese momento cuando ellos estaban hablando de esa manera. Y cuántas veces hemos sido preguntados nosotros sobre el origen de las enfermedades que cada uno de nosotros tiene. Usted va al médico y le pregunta ¿qué tenía tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo? Tú tienes que decirle de dónde vienen las raíces de la enfermedad que uno de pronto está padeciendo en el momento. Entonces, ellos estaban indagando de una manera en que no tenían en cuenta que la persona que estaba afectada por tantos años con esa ceguera estaba delante de ellos. ¿Sabe? Hay veces que Dios permite el sufrimiento humano, porque Dios necesita que la persona que lo padece vuelva en sí y empiece a tener una comunión con Él, una relación con Él, porque Dios lo que está buscando es que ni un alma se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Esto es lo que Dios está permitiendo a través de este milagro, que muchos a través de este sellito puedan entender que solamente la luz de Cristo es la que trae salvación a nuestra vida. Así que aunque el Señor tenía firme el propósito de sanar a este sellito, Él dijo, le voy a contestar a estos discípulos para que no sigan preguntando con preguntas necias que no vienen y tienen nada que ver en el proceso que yo quiero hacer en este momento. Entonces Jesús dijo que la ceguera que él tenía era básicamente un defecto de nacimiento. Simplemente un defecto de nacimiento. No fue provocado por un pecado específico, porque ninguno de ellos tuvo el pecado específico para provocar ese defecto físico de parte del hombre o de parte de su padre. Ninguno tuvo nada que ver con pecado por causa de un defecto físico con que salió el ceguito de nacimiento. La tragedia del hombre ciego, porque eso era una tragedia, no ver, hermano, y ponerlo en un lugar, en un sitio específico para que todo el mundo pasara y le diera la monedita para que él pudiera sustentarse, hermano. Es importante que usted sepa que todas esas malformaciones y cosas que pasan en nuestra vida vienen por la caída del hombre. La caída del hombre fue ¿dónde? En el principio, con Adán y Eva. Cuando cayeron, cuando desobedecieron a Dios, cuando se apartaron de Dios. Pero el Hijo del Hombre, dice aquí la Escritura, el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer en favor de los hombres. Él quería mostrar qué es lo que su papá puede hacer y qué es lo que su papá quiere hacer con toda la humanidad. Eso era lo que Jesús quería mostrar a través de este milagro. Y no solo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. Porque Dios está enfrascado en toda la humanidad. El segundo dice, Jesús se detuvo para manifestar las obras de Dios. Vámonos a la palabra central, Juan 9, versículo del 5 al 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo soy. Entonces le digo algo, hermano. Piensen o pensemos en todas las veces que ese niñito ciego le preguntaba a la mamá, ¿por qué yo soy ciego? Y piensen las veces en que la mamá le dolía en su corazón y decía, ¿cómo le digo a mi hijo que yo tampoco sé por qué él es ciego? Y eso era lo que estaba pasando con la madre y con el hijo. La madre no sabía por qué, el hijo tampoco lo sabía. Pero Jesús explicó que es porque quiere trabajar en y a través de esta circunstancia que estaba viviendo el ciego. Eso fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Para poder mostrarle al mundo la necesidad que tenemos de ser luz, de tener luz en nuestra vista, de tener una vista espiritual, para ver más allá
que la vista natural que todos podemos tener. Por eso Jesús desvió la atención del por qué se hacía la idea de que ¿qué puede hacer Dios en esto? Esa fue la idea, ¿qué puede hacer Dios en esto? Dios podía hacer muchas cosas, como vemos que Jesús las hizo a través de estos versículos que acabamos de leer. Entonces, ¿Jesús qué hizo? En vez de enfocarse en el hombre, con los problemas teológicos que estaban presentando ellos, Él se enfocó en el proceso de ayudar a salir de esta ceguera que había apartado a este hombre aún de la sociedad, hermano. Porque los mendigos estaban a un lado donde todo el mundo pasaba. Y todo el mundo con lástima les daba. Ninguno se ocupó a ver qué podíamos hacer con el ceguito. Aunque yo sé que la ciencia en ese tiempo no estaba avanzada, pero no hubo quien se ocupara del ceguito, sino que solamente estaba ahí para que la gente le echara las moneditas. Jesús lo vio como una oportunidad para poder hacer las obras de Dios. Nosotros estamos llamados a manifestar la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo la manifestamos? No dejando pasar las oportunidades que se nos presentan, como Jesús, que nunca dejó perder una oportunidad de hacer un milagro y mostrar la gloria y el poder de su Padre. Nosotros no podemos perder las oportunidades de mostrar la gloria del Padre Celestial y el poder del Padre Celestial aquí en la tierra con nuestro servicio. Dejemos de ser perezosos, levantémonos a servir al Señor. Hermano, usted no piense que va a una iglesia para servir al pastor. No, usted no le sirve al pastor en nada, usted le sirve a Dios, porque para eso va a la iglesia, a recibir palabras de Dios, a aprender de Dios a través de la Escritura. Jesús sintió una urgencia, hermano, de hacer este milagro, mientras que aún fuera de día, porque en el día, cuando está la luz, usted puede obrar, que Dios obre milagros en usted y a través de usted, en la luz, hermano, porque la luz es la santidad, es el amor, es la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso Jesús trabajó a la luz en el ministerio terrenal que tuvo aquí en la tierra. Así que cuando llegó el fin de su ministerio, Jesús pudo decir esto, hermano, que está en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú pusiste en mis manos. Cuando usted llegue al cielo, ¿qué le va a decir al Señor? Si tú nunca has trabajado por alguien, ¿de qué obra le vas a hablar al Señor? Él le dijo, yo he trabajado en lo que me diste y la he acabado completa, todo lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Y nosotros nos han dicho, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Luego hagan los discípulos y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde están los discípulos que has formado? ¿Dónde están las personas que tú has traído a la presencia de Dios? No te mueras sin haberle servido al Señor. Mira, te lo estoy diciendo, no te mueras sin haberle servido al Señor. Tienes que trabajar. Eso es si yo quiero, si me parece, si me da la gana. La Biblia dice, id es un verbo imperativo. Y hacer otro verbo imperativo. O sea, verbos que nos dan órdenes, nos mandan a hacer las cosas. Están escritos en la Biblia, no lo digo yo. Nos toca trabajar al servicio del Señor. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Si Cristo lo pudo hacer, tú y yo también lo podemos hacer. No tenemos el camino abierto. Jesús no lo tenía abierto. Dice que Jesús todavía lo perseguía. Jesús estaba pasando un momento crítico y aún así predicó el Evangelio que hoy nosotros tenemos en este momento. Entonces, él estaba trabajando mientras el día duraba, porque en la noche, cuando llegaba la noche, las personas que tenían un día de trabajo y llegaba la noche, tenían que ir donde el mayordomo y decirle, mira acá, aquí esto fue lo que hice en el día, me duré tanto en esto, tanto en aquello, tenían que rendir cuentas de los procesos que cada uno vivió en un día de trabajo. Eso es importante que nosotros tengamos en nuestra mente. Mientras los discípulos buscaban el pasado de aquel hombre, Jesús se interesó en el presente y en el futuro de ese hombre. Jesús no le interesa tú qué hiciste en la vida pasada. Jesús no le interesa nada porque hace un borrón y cuenta nueva cuando tú llegas y dices, nunca más me acordaré de tus transgresiones, nunca más me acordaré de tus pecados.
Nunca más. O sea, ya lo que hiciste, si hoy te arrepientes, lo que hiciste hasta el día de hoy, ya Dios hace un borrón y cuenta nueva en tu vida y empieza un nuevo ciclo en tu vida, un ciclo nuevo de búsqueda del Señor, de encuentros personales con el Señor. Eso que te he dicho que Dios nunca perdona, pero siempre te va a perdonar todos los pecados. Pero tú tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando usted trabaja en el ministerio del Señor, dice aquí la Escritura, usted tiene una hermosa oportunidad de manifestar la obra de Dios. Donde quiera que vaya, usted la puede manifestar, mostrando el Cristo que nosotros tenemos, hermano. ¿Sabe? Dios quería enseñar una importante lección a estos discípulos que estaban con la teología, y dale con la teología, sobre las oportunidades del servicio, porque Jesús está hablando a ellos del servicio y la urgencia del trabajo de Dios para que nos envíe a nosotros a cumplir. Hay una urgencia, hermano. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales y hay mucha gente que aún no ha oído de Jesús. Nosotros tenemos que llevar este mensaje de Jesús. No seamos egoístas. A mí alguien me predicó un día y hoy yo predico desde hace 35 años. Estoy predicando este evangelio, hermano. Usted tiene que predicar el evangelio. Usted tiene que llevar almas a los pies de Cristo. ¿Cuántos líderes, cuántos maestros, cuántos pastores, cuántos discípulos han salido por causa de nosotros predicar el evangelio, hermano? Trabajemos en la obra del Señor, porque te envió a hacer una tarea y la tienes que cumplir, hermano. El Señor era consciente que el tiempo que Él tenía ya era corto. Él tenía que correr la milla de más porque era corto el tiempo. Fueron 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra. El tiempo era muy corto y no dejó pasar ninguna oportunidad de hacer las obras de misericordia en el nombre de su Padre Celestial. ¿Cumplió la tarea? Sí. Y la terminó de cumplir cuando dijo: Padre, consumado es. Hice la tarea, la acabé completamente. Y te recuerdo, y siempre lo estoy recordando, no se bajó de la cruz por amor a ti. Por eso no se bajó. Porque sabía que tú un día ibas a volver el corazón para Él. Sabía que tú estabas entre los llamados para que estuvieras delante de la presencia de Él. Llevemos a un lado la presa, hermano, y pongámonos todo nuestro empeño cada día en hacer mejor la obra del Señor. Hacer las cosas con amor como para el Señor, dice la Escritura. Todo lo que yo haga para Dios tiene que ser con todo el amor de mi alma, con todo el amor de mi ser, como Dios con todo el amor lo ha hecho por nosotros. Entonces, las oportunidades no han de durar para siempre. Hay oportunidades que llegaron y se fueron y no las vuelves a ver más nunca. Por eso la oportunidad cuando llegue tenemos que estar atentos. Recordemos también que la noche es un momento para entregar cuentas al Señor. Usted no se duerma nunca sin poner cuentas con el Señor, contándole todos sus pormenores de su vida y pidiendo perdón por las que no fueron agradables para Dios. Ahora, nosotros recibiremos la recompensa conforme hayamos hecho, ya sea bueno o ya sea malo. 2 Corintios 5:10 lo dice claramente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, lo que hayas hecho, vamos al tribunal de Cristo. Por eso tratemos de hacer todas las obras buenas en nuestra vida, de bendición, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios, que el servicio que hagamos sea para glorificarlo a Él, la compasión que tengamos por los enfermos, por los desvalidos, sea para honrar a nuestro Padre Celestial, para mostrar las obras de nuestro Padre Celestial en la forma en que nosotros manejamos cada circunstancia de nuestra vida. Jesús utilizó, hermanos, lo que indudablemente fue uno de los métodos más inusuales que Él hubiera aplicado para hacer un milagro, para que se diera ese milagro. Mira lo que hizo Jesús. Cogió polvo del suelo, dice aquí la Escritura, dice aquí, Dios usó el polvo del suelo y barro para hacer la obra de la creación. Así fue como hizo Adán y a Eva. Y en este momento, cuando fue a darle la sanidad al ciego, Jesús hizo lo mismo, hizo la misma obra. ¿Sabe qué tomó? Tomó polvo y barro para darle la vista a este hombre. Hizo de la misma manera. O sea, fue algo extraordinario lo que Jesús hizo. Sigue el mismo tiempo. Mira, él usó la saliva. La saliva, mucha gente diría: hombre, qué señor qué porquería, ¿por qué hizo esto? Dios mío.
eso no debió usar la saliva, porque mucha gente va a criticar eso. Esto es lo más indignante de este milagro, pero no, todo tenía un propósito en la vida de este ciego. Mira, la saliva anteriormente sabían que era medicina. La saliva la tomaban para las verruguitas, las manchas. La saliva la hacían muchas cosas con la saliva por salud. Era muy usada en la antigüedad la saliva. Así que, hermanos, Jesús consideró importante cambiar el método de sanación. Antes él lo tocaba, le daba una palabra, le hacía una pregunta, pero aquí hizo algo muy distinto. Tomó el barro con saliva y lo puso en los ojos, con la saliva hizo el barro y lo puso en los ojos del ciego, y el ciego vio inmediatamente. Pero este método de sanación lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que el poder era de Dios. ¿Quién sana con saliva y tierra que se vuelve barro? Nadie, solo Jesús. Pero él quería mostrar que el Dios Todopoderoso tenía poder a través de ese barro darle la luz a este ciego. Esto no es un método, pero Jesús lo utilizó. Jesús lo utilizó en este momento, porque usar la saliva como medicina sobre los ojos en esa época era, como te dije ahorita, no era extraño en el mundo antiguo, porque se usaba de muchas maneras. Y este milagro, te voy a decir algo, cuando Jesús vio al ciego, él tomó la decisión de llegar al ciego. Para hacer el milagro, el ciego no llegó a Jesús para decir, ay Jesús, hazme el milagro. No. Jesús tomó la iniciativa nuevamente y fue donde el ciego, hermano, donde el hombre que estaba ciego, y él se acercó al hombre que estaba ciego, fue Jesús. Aún así, esperaba que el hombre que estaba ciego reconociera y respondiera con fe a lo que Jesús acababa de hacer, porque es que sin fe es imposible que pueda haber un milagro. Sin fe es imposible que Dios se pueda manifestar en tu vida. Y esta acción que hizo llenó de fe al muchacho, al Señor, de ver que Jesús, al ponerle ese barro en los ojos, él pudo ver inmediatamente. Ahí se llenó de fe. Y él fue el que dijo, aquel que me tocó y me puso el barro, me dio la vista, ahora veo. Antes no tenía vista, pero ahora veo. Él mismo daba gritos de júbilo y de alegría por lo que él estaba viviendo. La sanidad no sucedería a menos que el hombre respondiera con acciones de fe. Y él respondió con acciones de fe. Pues entonces, y Jesús le dijo, ve y lávate allá. Esto es una acción de fe. En el cielo, ve y va, lávate allá. Y el hombre fue obedientemente allá y se lavó. Cuando se lavó, la vista fue perfecta para él. Eso era una acción de ¿qué? De fe. Los milagros suceden en nuestra vida cuando hacemos acciones de fe, cuando le creemos a Dios, cuando sabemos que ese milagro ya está listo para nosotros y lo recibimos con fe. Aceptamos la respuesta de Dios en fe y caminamos en esa fe. Entonces, hermano, esto requería de fe y el hombre fue y se lavó con fe. Dice aquí la escritura en Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, el ciego debía creer que recibiría la sanidad cuando Jesús le puso el barro en los ojos. Y este ciego lo creyó, por eso fue directamente y se lavó. Y cuando ya se lava, una vez más te digo, volvió no. La vista fluyó en él porque él nunca había visto. Era un ciego de nacimiento. No muchas personas, hermanos, aprecian que aplicaran el lodo, como yo te dije ahorita. No muchas, hermanos. La gente se levanta a criticar, a hablar, pero nadie se atreve a hacer las cosas. La gente que critica es la que nunca hace nada. La gente que habla es la que nunca hace nada, la que le importa el dolor ajeno. A que no extiende la mano para bendecir a una persona ni para ayudarla a levantar. Esa es la gente que habla, que critica, que señala, porque no tiene nada que hacer ni tampoco deja hacer a los demás. Tenemos que cuidarnos de esas personas y hablarle directamente con palabras de Dios para que vuelvan en sí, para que ellos cobren la vista espiritual y puedan ver lo bueno, lo hermoso y lo maravilloso de mostrar nosotros la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Entonces, Jesús hizo un poderoso milagro, sí. Tan extraordinario que hasta el día de hoy lo encontramos en el libro de Juan y el único evangelio que habla de este milagro. Muchos dirían esto es ofensivo, inadecuado, dañino, ¿cómo le va a frotar los ojos, le va a dar los ojitos? Bueno,
cuántas cosas nos dice la gente, pero no se atreven porque ellos no lo hacen. Mira, de la misma manera te digo en esta noche, algunos sienten el evangelio ofensivo. Claro, la gente orgullosa siente que lo están ofendiendo con el evangelio. La gente que está haciendo las cosas contrarias a la palabra se sienten ofendidas cuando tú le lees el evangelio, cuando tú le hablas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no les interesa escuchar, pero nosotros estamos llamados que aunque no les interese, nosotros sigamos predicando el evangelio. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 1:21, mira lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por la locura de qué? De la predicación. Para muchos dice que estamos ya loquitos porque predicamos el evangelio. Pero dice que el evangelio es poder de Dios para los que creen. Aquellos que dicen que es locura para los que no creen. Ellos sí lo ven como locura. Pero nosotros lo vemos como poder de Dios en nuestra vida para usarlo como dice la palabra. En cuanto al ciego de nacimiento, él tenía que ser una persona muy conocida. ¿Cuántos años debería estar ahí en la esquinita pidiendo la limonita que todo el mundo sabía quién era? Pero cuando él recibió el milagro, la gente pregunta, ¿y ese es el cieguito que estaba ahí? ¿Y ese es aquel que estaba dando tiempo? Porque cuando llega la luz de Cristo a tu vida, todo lo tuyo cambia. Tus reacciones, tu forma de hablar, tu forma de predicar, tu forma de enseñar, tu forma de adorar a Dios. Entonces te ves metido con Dios, en comunión con Dios, en una relación de intimidad con Dios. Es un nuevo comienzo a tu vida. Es una nueva vida que tú estás recibiendo en Cristo Jesús. Nadie podía hacer nada por él. Hermano, nadie lo podía hacer. Pero aún así, criticaban y hablaban sabiendo que ninguno lo podía hacer. Y yo te digo una cosa, nadie había podido cambiar la triste condición del cieguito hasta que llegó Jesús. El único que va a cambiar tu circunstancia se llama Jesús. Solo Jesús va a cambiar tu vida. Solo Jesús va a cambiar tu actitud en todos los momentos. Solo Jesús va a cambiar tu corazón. Solo Jesús va a llegar a ti para que el milagro obre en tu vida en este tiempo. Si tú le das la oportunidad a Jesús, Jesús va a obrar ese milagro que estás esperando. Pero tienes que caminar hacia Jesús, tienes que buscar a Jesús, tienes que rendirte delante de Jesús en este tiempo. Y tercero, Jesús se detuvo para mostrar la gloria de Dios. Vámonos del 10, 11 y 12. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Fíjate, esto no significa que Dios deliberadamente, oiga hermano, deliberadamente provocó que el hijo de esta pareja naciera ciego de nacimiento. No lo hizo deliberadamente. Porque para mostrar poder, después de muchos años, cuando él fuera un hombre como lo era ahora grande, se manifestara la gloria de Dios en la eliminación de la ceguera. Él lo permitió. Más adelante Dios iba a mostrar a través de él el poder de Dios, la gloria de Dios, eliminando la ceguera de este hombre. Significa que Dios dejó este desastre, porque era un desastre ser una persona ciega desde niño, que cuando el niño volviera a ser hombre, él pudiera recuperar la vista, pero viendo claramente quién era el que le daba la vista, dándole gloria a quien le estaba dando la vista, dándole honor a quien se detuvo para hacer el milagro. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, que nos detengamos un momento y demos gracias a Dios por toda la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, por todo lo que Él ha permitido que su gloria se manifieste en nuestra vida. Él nos usa a nosotros como vasos de honra para glorificarse en otras personas. Déjese usar por el Señor como un vaso de honra. Jesús se dejó usar como un vaso de honra por su Padre para glorificar al mundo entero delante de Dios, para mostrarnos el poder y la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Sabes? Dice aquí la Escritura que cuando él recuperó la vista, dice aquí que él vio la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Mira qué cosa tan hermosa.
Este cieguito vio la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y otros al ver la obra de Dios en el rostro de este ciego de nacimiento, que antes era ciego, se volvieron a la verdadera luz del mundo, que es Cristo Jesús. Para eso son los milagros, para mostrar la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria a través de ti. Deja que Dios haga el milagro en tu vida. Dale la oportunidad a Cristo de que llene de tu vida, tu alma, tu ser, de su luz admirable, hermano. Permítale a Cristo eso. ¿Sabes? Dios, en su providencia, da luz en las desgracias que nosotros podemos tener en la vida. Dios lo hace. Para Él no hay nada imposible. Él es un Padre bueno y amoroso. ¿Sabes? Él no hizo nada para impedir que muriera porque tenía un propósito mucho mayor para Él. ¿Y sabes quién fue este? Cuando Lázaro estaba enfermo, a Jesús lo llamaron. Y Jesús no fue. ¿Por qué? Porque quería hacer un milagro mucho mayor en Lázaro. ¿Y cuál fue el milagro? La resurrección de los muertos. Lo resucitó de los muertos. Lo resucitó de los muertos. Era un milagro extraordinario. Dice que ya tenía 4 días y ya es día. Y Marta criticándole y María llorando porque Jesús no llegaba. Pero es que esto no era para muerte, sino para mostrar la gloria y el poder de Dios en ese momento, porque había incredulidad. Cuando Jesús lloró en el velorio, Él no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por la incredulidad de la gente que estaba ahí, porque habían andado con Jesús, conocían a Jesús, habían visto los milagros de Jesús y creyeron que Jesús ya llegó tarde y no podía hacer nada por Lázaro. Por eso Jesús llegó tarde, para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el milagro de Dios en la vida. Este hombre ciego de nacimiento no sabía nada sobre Jesús, pero ahora ya sabía quién era Jesús, ya conocía todo lo de Jesús, pero sí sabía también que Jesús había tocado su vida. Él lo sabía en ese momento. Y él dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mira lo que dice Juan 9:38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, ¿y qué? Y le adoró. ¿Por qué? Porque él dijo, una cosa yo sí sé, que yo antes era ciego, pero ahora no, ahora yo veo, porque este Señor fue el que me dio la vista. Ahora sí creo en ese Señor que tiene el poder para sanar y para dar una vida nueva. Yo quiero que en esta noche tengas tú en tu corazón la realidad de que solo Cristo da vida a tu vida. Así que dale la oportunidad a Cristo en este tiempo para que puedas tener una comunión verdadera con Él y puedas, hermano, estar en paz con Él para que la luz de Cristo ilumine tu vida, tu casa y toda tu familia. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde a todos en el nombre de Jesús.